La muerte de Sánchez Cerro no implicó el fin de esta forma de ejercer el poder, es decir, la alianza entre oligarquía y militares. Por el contrario, reforzó esta alianza. Tras la muerte de Sánchez Cerro, el Congreso, dominado por la oligarquía, ante el vacío de poder, nombró como presidente provisional al general Óscar R. Benavides. Este presidente no debería haber alcanzado el cargo, dado que todavía era un militar en activo, y la Constitución prohibía que los militares en activo ocuparan la presidencia. Este debía ser un gobierno de transición mientras se convocaba elecciones. Sin embargo, para evitar que de la derecha radical, en este caso la Unión Revolucionaria, o la izquierda se impusieran, se mantuvo en cargo el presidente hasta el año 39, alegando la necesidad de consolidar la restauración nacional. Durante ese periodo, la represión contra el APRA, si bien es cierto que disminuyó, aún se mantuvo y permaneció el veto a la participación política de este partido de izquierda, ¿no? Al igual que con el Partido Comunista. Lo que sí sucedió nuevo en el gobierno de Benavides fue el fin de la crisis económica mundial y una cierta recuperación económica, gracias al aumento de la demanda internacional y el consecuente incremento de la exportación primaria peruana. Esto posibilitó que Benavides impulsara una serie de políticas desarrollistas y de corte asistencial, es decir, de ayuda a la población más necesitada, para poder debilitar su apoyo a los grupos reformistas más radicales como el APRA y alejarlos de los sectores populares. Al finalizar su mandato, el general Benavides dio paso, vía elecciones, a Manuel Prado Ugarteche. Esta es quizá la mejor muestra de la alternancia entre oligarquía y militares en el poder en estos años. Prado Ugarteche es un claro representante de la oligarquía limeña tradicional, ¿no?, que mantuvo fuertes lazos con los militares de la época. Su partido, el Frente Patriótico, ¿no?, aglutinó a una amplia gama de diferentes grupos políticos, inclusive al Partido Comunista, ¿no?, en busca de un cierto gobierno de consenso. Sin embargo, hubieron claros indicios de fraude y manipulación electoral que permitieron que Prado Ugarteche llegara a la presidencia, ¿no? Esta manipulación, ¿no?, electoral marcó un precedente para los siguientes procesos electorales, tanto en el año 50 como 56, como en el año 62, lo cual demostraba que cuando la oligarquía no podía mantener el poder, pues se valía de medios poco claros para balancear las elecciones en su favor. Prado mantuvo las políticas desarrollistas y asistencialistas que habían sido puestas en marcha por Benavides, con el fin de restar poder a partidos como el APRA, que se apoyaban en las masas populares, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, sin embargo, supuso una amenaza global del fascismo y implicó que la Unión Revolucionaria, el antiguo partido de Sánchez Cerro, perdiera popularidad. Asimismo, el APRA, en esta época, durante la Segunda Guerra Mundial, moderó bastante su línea política, abandonó parte de sus propuestas antiimperialistas, antiyanquis, y de alguna manera pues coexistió con el gobierno de Prado Ugarteche. El final del gobierno de Prado Ugarteche implicó un pequeño paréntesis en esta alianza oligárquico-militar. El gobierno de José Luis Bustamante Rivero implicó un intento frustrado de reformar la forma de hacer política en el Perú, ¿no? El reformismo en esta época se entendía como la búsqueda de transformar las bases estructurales del Estado. Los militares y la oligarquía, como ya comentábamos, compartían una serie de privilegios gracias a su control sobre el Estado peruano y aislaban y excluían los intereses de gran parte de la población. En ese escenario, el reformismo pretendía desarrollar reformas sociales y políticas que incluyeran a la mayor parte de la población peruana, hacer un sistema más inclusivo a partir de un desarrollo integral. ¿Cómo llegó al poder José Luis Bustamante Rivero?
Bueno, al final del gobierno de Prado Ugarteche y con el general Benavides de vuelta en el Perú, se produjo una auténtica lucha por el poder entre Prado, que apoyaba la candidatura del mariscal Eloy Ureta, y el general Benavides, que, opuesto a la candidatura de Prado, apoyó una candidatura civil de consenso. Inclusive, esa candidatura tuvo el apoyo del APRA, ¿no?, a la cual se le permitió presentarse a las elecciones al Congreso, no hacia la presidencia, permitiendo que este abogado arequipeño, Bustamante, ¿no?, presentado como candidato de consenso, tanto de Benavides como del APRA, pudiera llegar al poder, ¿no? Sin embargo, dos graves problemas lastraron el gobierno del presidente Bustamante. Por un lado, una serie de errores de política económica que llevaron al país al desabastecimiento, a una grave inflación y a problemas serios de corrupción. Y por otro lado, la falta de apoyo político de los socios de su alianza inicial, básicamente el APRA, que no colaboró con este gobierno. El APRA, por el contrario, conspiró a lo largo del gobierno de Bustamante frente a la negativa de de cederles una mayor cuota de poder para hacer caer su gobierno. Inclusive el APRA trató de buscar dar un golpe de Estado, que fue develado por el ejército, dirigido en este caso por el general Lodería, que era ministro de Policía e Interior del gobierno de Bustamante, ¿no? Poco después, el mismo general Lodería daría golpe de Estado al presidente Bustamante, ¿no?, dando fin así a este breve interregno de reforma, de intento de reforma en el Perú, ¿no? La llegada de Manuel Lodería a la presidencia, es un general más que accedía a la presidencia de Perú, implicó un retorno a esa práctica de alianza entre militares y oligarcas peruanos, ¿no? El gobierno de Manuel Lodería es conocido como la restauración oligárquica, ¿no? Implicó además otra vez la prohibición del Partido Comunista y del APRA y su exclusión del sistema político peruano. Nuevamente, varios miles de apristas fueron encarcelados o exiliados. Inclusive, Aya de la Torre se vio obligado a buscar refugio en la Embajada de Colombia, ¿no? Y se instauró una política muy populista que buscaba aislar al APRA del pueblo. El general Lodería imprimió a su gobierno, ¿no?, un claro carácter populista, con grandes obras públicas y un fuerte gasto social para atraer hacia él a las masas populares. Esto implicó una inversión en proyectos sociales como vivienda, hospitales. El Hospital Rebagliati fue construido durante su gobierno. También las grandes unidades escolares son fruto de su gobierno. Y en un contexto económico favorable, esto fue posible debido a que las exportaciones habían subido su precio durante la Guerra de Corea. Sin embargo, lo que ya no estuvo muy claro en esta época fue el apoyo de las Fuerzas Armadas al general golpista. Si bien el general Lodería era un militar, la institución armada no necesariamente le dio un apoyo incondicional. Lodería buscó ganarse el apoyo de las Fuerzas Armadas mediante un aumento de la inversión en gasto militar, al punto que dicha partida del presupuesto era superior en esta época al presupuesto destinado a programas sociales, que era la perla del gobierno oderillista, ¿no? Las Fuerzas Armadas, por el contrario, más allá de los intereses de Lodería de comprarlos con mayor presupuesto, abogaban por una mayor profesionalización e institucionalización de la Fuerza Armada, ¿no? Y ahí apuntaban con la creación del CAEM, el Centro de Altos Estudios Militares. Este Centro de Altos Estudios fue creado con la venia del general Lodería. Sin embargo, Lodería no mostró mucho entusiasmo por esta iniciativa de sus compañeros de armas y no dudó en limitar la influencia que tenía el CAEM dentro de las Fuerzas Armadas. En reacción, muchos militares comenzaron a ver el CAEM, este alto centro de estudios militares, como un lugar en el que se podía retomar el prestigio de las Fuerzas Armadas. El CAEM funcionó como una escuela para altos mandos en la cual los militares, a la par que se profesionalizaban, estudiaban la problemática del país y las dificultades que tenía la nación y la forma de enfrentarlo. Realmente el CAEM trataba de plantear una visión más amplia e integral de lo que era la defensa del territorio nacional,
defensa contra enemigos externos tradicionales, como los vecinos más o menos agresivos, y una defensa contra los enemigos internos, que provenían justamente de situaciones de desigualdad social y problemas económicos. El gobierno de Odría, en su afán de tomar medidas populistas que lo congraciaran con la población, también dio paso al voto femenino de forma generalizada. Durante el gobierno de Odría se autoriza a las mujeres a votar en elecciones generales. Hasta ese momento podían hacerlo solamente en elecciones municipales. Sin embargo, como comentábamos, hay que tener en cuenta que esta medida tiene unos claros tintes populistas, ¿no? Conseguir una mayor votación para una eventual candidatura de Odría nuevamente a la presidencia.